Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel. Tú has dicho aquí, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la envío en el día de hoy, en el día de hoy, sea atesorada por los jóvenes que están escuchando, la puedan vivir, aplicar en sus vidas, así como Daniel. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, estamos una vez más con la historia de Daniel. Ya aquí encontramos no a Nabucodonosor. A Nabucodonosor lo dejamos en el capítulo 4. Ahí termina Nabucodonosor. Ya no se habla más de Nabucodonosor. El hombre se convirtió. Y el hombre terminó diciendo, conviene que yo diga, que yo declare las señales y maravillas que el Altísimo ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios lo humilló a este hombre, lo humilló. Después tenemos aquí a Beltasar. Beltasar no es el hijo de Nabucodonosor, es nieto de Nabucodonosor. Pero este nieto sabía todo lo que le había pasado a su abuelo Nabucodonosor. Era conocedor de la palabra de Dios. ¿Qué problema? Conocedor de la palabra de Dios. Y ustedes son conocedores de la palabra de Dios. Eso significa que si ustedes actúan como Beltasar, a ustedes puede pasar lo mismo que le pasó a él. Déjeme decirle, dice que Beltasar hizo una gran fiesta. Mire que en el tiempo de Beltasar, los reyes eran bien discretos. No tomaban vino. Cuando hacían una gran fiesta y invitaban a su gabinete de gobierno, no se embriagaban. Para guardar su compostura y para guardar su autoridad. No se embriagaban. Pero aquí miramos que Beltasar viola el protocolo establecido por la ley de los medos y los persas. ¿Qué dice Salomón? No es de los reyes tomar, en Proverbios 31:4, ni de los príncipes intoxicarse con vino. No vaya a ser que se olviden de la ley y olviden la justicia a los afligidos. Entonces no era costumbre, en el libro de Esther no era costumbre. Cuando hacían un banquete, una gran fiesta, tampoco las mujeres eran permitidas. Los hombres sí, las mujeres no. Los hombres sí, costumbre, las mujeres no. Pero aquí miramos que Beltasar hace todo lo que en su costumbre, en sus leyes, estaba establecido. Porque dice que él viene a la fiesta con sus esposas, con sus concubinas. Se entiende que esta vez fue una fiesta sensual, donde hay mujeres y hay vino, y la gente se emborracha, termina en orgías. Una fiesta sensual. Oiga, dice también la palabra de Dios que era una fiesta profana. Dice que Beltasar, ya ebrio, desafió a Dios. ¿Qué problema es? Dice que mandó a traer los utensilios de Jehová Dios de los ejércitos que Nabucodonosor había traído
y que los había guardado en el templo de Marduk, el dios de Nabucodonosor. En otras palabras, Belsasar estaba diciendo: nuestros dioses son Dios. El rey de los judíos ha sido vencido, ha sido destruido. Nuestros dioses estamos celebrando. Según algunos piensan que esa fiesta que hizo Belsasar fue en honor a Nebo, el dios de la Babilonia. La costumbre de los babilonios era en la fe, en el tiempo de la noche, hacían las procesiones. Aquí las hacemos de día. Ellos las hacían de noche, van con sus arcos colgando por ahí. Después se parecen a nosotros hoy en día. Bueno, al pueblo de Nicaragua, que anda cargando sus arcos. Y en el día celebraban sus liturgias religiosas. Pero más o menos como se da hoy en día. Oye, déjenme decir. Entonces, este hombre manda a que traigan los utensilios del templo de Dios. ¿Está bien? Y comienza a desafiar a Dios. Vienen, llenan los utensilios de vino y comienzan a tocar y a tocar. Estaban celebrando los dioses falsos de los babilónicos. Oiga, dice la palabra de Dios que estaban profanando porque estaban celebrando a sus dioses falsos, hechos de madera, de piedra, de oro, de plata, de bronce. ¿Y qué atrevido, no? Y en los utensilios que eran de la casa de Dios. Por lo tanto, hay que tener celo por las cosas que son de Dios. Amén. Digamos que usted es tesorero. Y ese dinero es de Dios. Si usted suma 5 pesos de ese lugar, de esa tesorería, suma 5 pesos, eso le pertenece a Dios. Usted le está robando a Dios. Usted está siendo profano. Usted está deshonrando a Dios. Usted no está manifestando respeto a Dios. Fíjense que allá en una iglesia teníamos una maestra de escuela dominical. Se fue a la iglesia y se llevó una ofrenda. Hermana, las ofrendas. No hay ofrenda. La llevó. Llevó la ofrenda. ¿Sabe cómo terminó? El marido terminó robando en la empresa donde trabajaba. Era contador y ganaba bien. Terminó robando en la empresa donde trabajaba y huyendo a otra provincia para que no se vea. No se puede jugar con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son santas. Las cosas de Dios son santas. Tenemos que tener respeto por las cosas de Dios. No podemos ser profanos. Belsasar fue profano. Oiga, déjeme decir, dice la palabra de Dios que entonces desafió a Dios, menospreció a Dios, honró a otros dioses. Y entonces, como producto de ello, se da una escritura. Aparece en la pared del palacio. Estaba hablando Belsasar, cuando de repente comienza una mano a escribir que no tiene cuerpo, solamente la mano. ¿Ha usted tenido algún día temor? Ese hombre, dice la palabra de Dios, porque lo estoy narrando, estoy leyendo todo el capítulo 5 de Daniel. Dice la palabra de Dios que se llenó de terror.
Así es la palabra. La pierna le volteaba de uno al otro. Se llenó de terror. Y la pared se escribió en arameo las palabras que ellos conocían, porque no fue un idioma extraño. El mismo idioma que ellos tenían, la mano escribió las palabras que ahí aparecen. Oiga, viene otra vez el problema que siempre ha sucedido con los reyes de las pasadas. Mandan a traer a todos los magos, a todos los sabios, para que le den una interpretación a la estructura de la pared. ¿Qué problema? Ninguno puede. Y esta es historia española. En ese tiempo era arameo. Ellos sabían arameo y no les pueden dar la interpretación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y entonces la fama de Daniel. Miren aquí, qué cosa más extraña. Daniel ya tiene como 80 años. Daniel ni siquiera ya ha tomado en cuenta ya. Ya no tenía apartado. Qué cosa más extraña, porque los ancianos tienen sabiduría. Pero ya lo habían desconocido. Ya tenían una generación diferente, que era la que gobernaba, que era la que dirigía. Ya Daniel no lo tomaban en cuenta. Pero Dios no se dio cuidado de Daniel. Gloria a Dios. Entonces, en medio de aquella desesperación, la manda a traer a la reina, la señora, la esposa de Nabucodonosor, la abuela de este señor, Beltasar. Y esta reina viene y le dice, bueno, dice, en los días de Nabucodonosor se encontró un hombre, una vez más, donde habita el Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, lleno de ciencia, lleno de discernimiento, lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno de entendidos en enigmas y cosas ocultas que nadie puede comprender y entender. Tú quieres conocer el sueño, tú quieres conocer el significado de esas palabras, manda a traer a Daniel. Y Daniel te va a dar la interpretación del sueño, de las palabras del sueño. Daniel te va a dar la interpretación de las palabras. Entonces ya viene Daniel otra vez en ese año. Tenía fama Daniel, aunque ya estaba viejo. Tenía 80 años más o menos para este tiempo. Oiga, habían pasado 25 años después de la última revelación con Nabucodonosor, el último capítulo que vimos más o menos anteriormente. Ahora tenemos a Daniel otra vez en presencia de Beltasar. Y Beltasar había ofrecido para que el que interpretara los sueños, 3 cosas. Lo iba a vestir de decir de realeza. Le iba a poner una cadena de oro en el pecho. Y lo iba a poner en el tercer lugar de los gobernantes del reino de Babilonia. Oiga, cuando Daniel se acerca y habla con Beltasar, lo primero que le dice Beltasar: tus regalos, tus premios sean para ti. Y el puesto, dáselo a otro hombre. Yo no lo necesito. Viejo atrevimiento. Decir
Inmediatamente, falta de respeto. Pero Daniel estaba seguro: yo te voy a dar la interpretación de esas palabras. Yo te la voy a dar. Pero no me tienes que dar nada de lo que me estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque Daniel estaba molesto. Estaba viendo que este hombre estaba profanando los utensilios. Estaba desafiando al Dios eterno, vivo y verdadero. Y Daniel lo acusa del pecado premeditado. Mira, Belsasar eso. En los días de Nabucodonosor, tu abuelo, tú sabes muy bien, él se ensoberbeció, se engrandeció, y Dios lo humilló, lo volvió loco, lo tiraron fuera, comió zacate como los animales del campo, se bañó con el rocío del campo, fue enloquecido, embrutecido, hasta que pasaron 7 años. Él reconoció que había uno que era Dios, que era Rey de señores, Dios de dioses, y que no había nadie más. Y dio un decreto que todo aquel que hablara en contra del Dios de Daniel fuera desmenuzado y descuartizado. Él y su casa. Y tú, Belsasar, lo sabes muy bien. Tú, Belsasar, lo sabes muy bien. Pero tú has caído en el mismo pecado de tu abuelo Nabucodonosor. Tú has caído en la misma soberbia y presunción y has adorado a los dioses de bronce, de madera, de palo, de piedra, de cualquier otra índole. Pero al Dios de los cielos, al Dios verdadero, al Dios altísimo, no has honrado. ¿Qué problema más? Y dice la palabra de Dios en Hebreos 10:29, que si nosotros menospreciamos el sacrificio de Cristo y tenemos por medio la sangre del pacto, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Usted no puede volver atrás. Usted no puede volver atrás. Decía el apóstol Pedro: mejor me hubiese acontecido no conocer el mandamiento santo de Dios que una vez y haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que le fue dado. Vuelve el perro a su propio vómito y la puerca la vara a rebotarse en el suelo, en la suciedad. Dios no quiere eso. Nosotros estamos llamados entonces a caminar con Dios. No hay lugar para mirar atrás. Por eso decíamos: estar pues firmes. No hay lugar. Mire que Daniel fue firme, tiene 80 años y él no ha retrocedido para atrás. Ya tiene 80 años y sigue avanzándose a él. Y Nabucodonosor también, como entonces Nabucodonosor Daniel acusa a Belsasar del pecado premeditado, el mismo pecado de su padre. Oye, una vez más, muchas veces el pecado de los padres se repite en los hijos. En la vida de Belsasar se repitió el mismo pecado de Nabucodonosor.
Que el Señor nos ayude. Por eso debemos de romper los pecados de herencia de nuestros padres. Ustedes han visto muchos hijos que tienen padres y después andan como los padres igualitos. No puede ser. Por eso cuando oramos, decimos: Señor, rompo con el pecado de herencia de mis padres. Denuncio al poder espiritual de las tinieblas. Denuncio al pecado de herencia de mis padres. Para cortar de una vez por siempre esa atadura. Señor, no permita vivir una vida libre, porque cuando digo nuestra libertad, será verdaderamente libre, no hay atadura más, somos nuevas creaciones de Dios. Gloria a Dios. Aquí alguien está llorando. Y esto aparte no lo sé manejar muy bien. Que el Señor le bendiga. Oiga, déjame decirte una vez más. Belsasar cometiendo el mismo pecado de su vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Dios acusa, Daniel acusa a Belsasar de profanar los utensilios sagrados de Dios. Te has atrevido a traer los utensilios y a beber en ellos, no solamente tú, tus príncipes, tus concubinas. El problema es que hay que tener celo por las cosas de Dios. Hay que tener celo por las cosas de Dios. Hay que tener celo por las cosas de Dios. Hay que tener celo por las cosas de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. No se atreva a tocar nada que sea de Dios. Porque es santo. Es de Dios. Todo lo que ha sido dedicado a Dios es de Dios, es santo. Y hoy en día no hay respeto en muchas iglesias de las cosas de Dios. Señor nos ayude a nosotros. Que el Señor nos ayude a nosotros. Porque Dios está en su santo templo. Dios mora en nosotros. Pero también Dios hace acto de presencia en este lugar. Por la presencia de nosotros en este lugar. Gloria a Dios. Oiga. Entonces, Daniel revisa la historia de Belsasar y le dice el significado del sueño, de la palabra. En la pared, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué significa eso? Mene significa enumerado, examinado, medido. Pesado. Ese es ¿cómo se llama? De interpretación literal. ¡Pesado! Han sido pesados en la balanza de Dios, en la justicia de Dios. Oiga, Uparsin significa dividido. La interpretación literal. Tu reino ha sido roto, dividido, y ha sido entregado a los medos y a los persas. ¿De qué cosa vamos? Oiga, allí termina la historia de Daniel con Belsasar. Belsasar, contento, le puso, ¿cómo se llama? A Daniel, el vestido de púrpura. Dice allí en el pasaje que estaba leyendo, le puso la cadena de oro y lo nombró tercero después del rey, aunque Daniel ya había rehusado. Oiga, la caída de Babilonia. Este hombre era un poco bruto, porque mire, este Belsasar estaba celebrando una gran fiesta. Y el imperio de los medios de los persas estaba fuera, sitiando la ciudad y buscando cómo conquistar.
Decíamos que tenía una muralla de 387 pies de alto, 87 pies de ancho. Tenían suficiente cantidad de comida para comer mucho tiempo. Estaba confiado en los dioses falsos que ellos tenían y en las murallas que los protegían. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. No. Si Jehová no guarda tu casa, puedes tener un ejército en tu casa, de nada te sirve. Si Jehová no guarda tu casa, puedes tener todo el ejército de Nicaragua alrededor, de nada te sirve. Pero si Dios guarda tu casa, nadie la puede tocar. Nadie, ningún ejército de la tierra la puede tocar. Qué linda protección de Dios. Qué lindo que es Dios. Esa es la protección que nosotros tenemos como hijos de Dios, como siervos de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios entonces que el rey de los medos y los persas, Darío, estaba fuera, y según el historiador griego Heródoto, dice que se comprueba la historia. Mire, decíamos que en medio de la ciudad de Babilonia pasaba el río Éufrates. ¿Y qué hizo Darío para conquistar? Entonces hizo un gran zanjón enorme y desvió el río hacia un lado. Y cuando las aguas descendieron y bajaron a unos 2 pies, el ejército entró. Y esa misma noche, no duró mucho tiempo el pueblo de pasar. Esa misma noche murió Beltasar y todos sus hijos. Y se cumplió la palabra de Dios en una misma noche. En una misma noche, el imperio de Babilonia fue tomado, conquistado, tal como decía la palabra de Dios en la imagen. La cabeza de oro iba a ser conquistada por el pecho y los brazos de plata, que significaba el imperio medo y persa. Gloria a Dios. Miren, por lo tanto, ¿qué aprendemos de esta historia? En primer lugar, Dios no ha terminado con nosotros. Daniel tenía 80 años. Tenía 80 años y Dios no había terminado con él. Lo llaman. Y él testifica una vez más de que Cristo es el Señor. Testifica una vez más de que Dios reina y gobierna sobre el reino de los hombres, y que el que quiere, Él lo da. A Beltasar no se le da una segunda oportunidad. Cuando usted conoce la palabra de Dios, ya usted es responsable de la palabra y el juicio que puede venir. ¿Qué le parece? A Beltasar no se le da otra segunda oportunidad. No podemos jugar con Dios. No puedo jugar con Dios. Yo no puedo jugar con Dios. Yo no puedo jugar con Dios. Tal vez usted sí. Yo no puedo jugar con Dios. Tenemos que ser firmes. Está pues firmes. Está pues firmes. Está pues firmes. Les pido con la palabra de Dios. Segundo, lección. Daniel rechazó la púrpura, rechazó el oro y rechazó el puesto. Tu riqueza sea para otros, no para mí. Te has atrevido
Yo no me voy a hacer cómplice contigo aceptándote tus cochinadas, por muy valiosas que sean. Fíjense, me llama la atención, porque cuando Moisés conquistó la tierra, a Josué estaba conquistando la tierra prometida, se encontraron con un profeta que se llamaba Balaam, y se le acercó un hombre, un rey que se llamaba Balaam. Le decía: maldice al pueblo de Israel. Te voy a dar oro, te voy a dar plata, te voy a enriquecer. Y Balaam buscaba la manera de quedarse con el oro y la plata para maldecir al pueblo de Dios. Balaam buscaba la manera, y inventó una, y provocó que el pueblo fornicara. Y dice la palabra de Dios, que lo ponen en la Biblia como ejemplo de aquellos que traicionan a Dios por el oro y la plata. No podemos aceptar el oro y la plata que Dios no nos da, que el mundo nos ofrece. No podemos vender nuestra primogenitura. No podemos negociar con nuestra salvación. No hay manera. Lo que Dios nos da, lo recibimos con gracia. Lo que el diablo nos da, por muy valioso que sea, yo y usted lo tenemos que rechazar. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude verdaderamente para aprender como este hombre Daniel, estos jóvenes que vimos en esta historia, en estos días, su integridad, su coraje, su valentía, su destreza, su firmeza en las cosas de Dios. El Señor nos ayuda para seguir adelante, firme, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Así que con eso terminamos el capítulo 5 de Daniel, y terminamos después mañana con el capítulo 6 de Daniel. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hágase el Señor resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz y paz y paz y paz en gran manera. El Señor nos ayude verdaderamente a entender todos estos conceptos y no negociar el reino de Dios